van a mostrar, ¿no?, cuáles son las maniobras y cómo están haciendo. Por eso es tan importante que, si bien aquí estamos desarrollando el tema, la lectura les va a dar el suficiente respaldo teórico y las imágenes, los videos, van a complementar el entendimiento de todo lo que estamos hablando en clase. Es que no pierdan el paso, por favor, ¿sí? Ahí en el libro de la TLS está la técnica para hacer la cricotiroidotomía, la traqueotomía. Entonces, cuando ustedes hagan la lectura del libro, van a tener en claro los planos anatómicos, y por eso siempre les estoy diciendo que recordar la anatomía topográfica en trauma es fundamental, ¿no? Miren que les estoy diciendo varias veces que les voy a tomar anatomía. Por ejemplo, yo les puedo hacer la pregunta en el examen y decirme, ¿qué planos tengo que atravesar desde la piel para llegar a hacer una traqueotomía? Entonces, ustedes tienen que ponerme en orden: piel, tejido celular subcutáneo, músculo platisma del cuello, músculos infraioideos, ¿no es cierto?, tejido conjuntivo pretraqueal, pared anterior de la tráquea, anillos traqueales y membrana intertraqueal. Eso así. Entonces, ustedes tienen que comprender que es necesario que revisen la anatomía topográfica. Lo mismo les he de preguntar cuando hablemos de los diferentes traumas. ¿Qué planos tengo que pasar yo para colocar un tubo de tórax? Ustedes tienen que darme los detalles anatómicos de los planos. Entonces, no pierdan el tiempo. Pónganse con cada capítulo del trauma, repasen la anatomía de esa región, ¿no? Verán que les voy insistiendo, les estoy pidiendo de favor que hagan eso, que vayan revisando la anatomía, que vayan... Ahorita estamos hablando de vía aérea. Tienen que ir a revisar la anatomía de la vía aérea, ¿sí? Tienen que saber, por ejemplo, a qué altura inicia la tráquea en relación a las cervicales. Tienen que saber, por ejemplo, ¿sí?, dónde comienza y dónde termina la faringe, dónde comienza y termina la laringe, cuáles son las estructuras que son los límites superior e inferior, porque ustedes van a atender pacientes que sufran, por ejemplo, una puñalada en el cuello. Y si no saben la anatomía, no van a tener la menor idea de qué estructuras pueden estar afectándose. Entonces, la anatomía es fundamental en el trauma, fundamental. ¿Cuándo pienso yo que un paciente va a necesitar que le hagamos un procedimiento para asegurar la vía aérea? Es decir, que ya no me va a servir la maniobra esta de la extensión de la mandíbula, que no me va a servir la cánula endotraqueal, y que ya probablemente no tengo la seguridad de que después voy a poder hacer una intubación de este paciente. Cuando yo pienso de esa manera, tengo que asegurar una vía aérea. A eso se llama criterios para vía aérea definitiva. ¿Por qué se llama vía aérea definitiva? Porque mientras el paciente esté en tratamiento va a necesitar de un tubo endotraqueal para estar seguros de la ventilación, de la vía aérea. Entonces, ¿qué pacientes pueden ir a esto? Los pacientes que están en apnea, los pacientes que están inconscientes con traumatismos severos, los pacientes que no pueden mantener la oxigenación por mascarilla o con cánula, ¿no? Aquellos pacientes que van a necesitar estar conectados a un ventilador. Esos pacientes necesariamente tienen que tener una vía aérea definitiva. Pacientes que vamos a proteger la vía aérea, pacientes que presentan riesgo de broncoaspiración. Por ejemplo, un paciente que estuvo comiendo y bebiendo en una fiesta toda la noche y al salir de ahí tuvo un accidente de tránsito. Ese paciente puede ser que vomite, que no, que aspire si está inconsciente. Ese paciente tengo que asegurar la vía aérea. ¿Para qué? Para que no exista broncoaspiración, ¿no? Entonces, esos son criterios. Todos esos criterios están detallados en el ATLS. Aquí están las técnicas de vía aérea definitiva. La imagen de la izquierda de la pantalla significa una intubación endotraqueal que hace el anestesiólogo. Ahí está el laringoscopio en la parte de abajo. Arriba está una imagen de la laringe, ¿no? Ahí está la epiglotis, ahí está la entrada, ahí están los cuerpos aritenoideos, ahí están las cuerdas vocales, y ustedes deberían aprovechar su entrada a quirófano para decirle al anestesiólogo: deme un chance, quiero aprender a intubar al paciente, a mirar, ¿no? Ahora es más fácil mirar porque a veces los anestesiólogos tienen los laringoscopios con video, entonces ya se ve la imagen, es más sencillo. Al lado tienen, ¿no?, la forma de pasar
el tubo endotraqueal, que eso lo han visto, y al otro lado, en la parte de la figura 3B, está la forma de hacer una cricotiroidotomía de emergencia con una aguja. ¿No? Eso ya lo veremos en otras cosas. Pasamos a la B, ventilación. No solamente tengo que estar seguro de que el paciente tiene la vía aérea despejada, tengo también que poder comprobar que el paciente puede realizar movimientos inspiratorios y expiratorios, es decir, puede realizar un mecanismo de ventilación adecuado. ¿Por qué? Porque hay ciertas lesiones que interrumpen este mecanismo. Recuerden ustedes las estructuras anatómicas que intervienen en la ventilación. No les voy a tomar ahora, pero les tomaré en la prueba escrita, ¿no? La pregunta es, ¿qué estructuras intervienen en la ventilación de la persona? Y ustedes tienen que decirme, esta otra y esta otra, ¿no? Óseas y musculares. Entonces, si alguna de estas estructuras, no vamos a repetir aquí porque no es clase de anatomía, si alguna de estas estructuras que intervienen en los movimientos del tórax está lesionada, la ventilación no va a ocurrir. Entonces, debemos identificar las lesiones que amenazan a estas estructuras, tanto óseas como musculares, pleurales o pulmonares, y debemos tratarlas de inmediato, porque un paciente que no respira es un paciente que se muere. ¿Cuáles son las principales lesiones? Hablaremos de esto más detenidamente en traumatismo de tórax, pero vamos a enumerarlas aquí. Las lesiones potencialmente mortales que intervienen con la ventilación son el tórax inestable, el neumotórax a tensión, los neumotórax abiertos, ¿no? El hemotórax masivo. Entonces, estos son las principales lesiones que van a interferir con la ventilación. ¿Qué es cada uno de ellos? Lo hablaremos cuando tratemos trauma torácico. Pero recuerden cuáles son esas lesiones. ¿Cómo sé que un paciente no está ventilando bien? Cuando un paciente no ventila bien, eso se transmite al examen físico. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, en este paciente que su frecuencia respiratoria no es la normal, ¿sí? Voy a ver que los movimientos torácicos no son los normales y para eso tienen que repasar la semiología. ¿Cómo hago yo el examen físico del tórax? Tengo que ver cuáles son las maniobras que hago, ¿no es cierto?, en la palpación, en la percusión, cuáles son los ruidos normales en la auscultación, cuáles son los movimientos que puedo observar durante la inspección. Eso es semiología y eso ya les toca repasar. Cuando ustedes ven que hay una alteración semiológica en los movimientos torácicos, les tiene que llamar la atención. Cuando ven que hay tiraje intercostal, cuando hay un trabajo, un esfuerzo respiratorio, cuando hay una respiración paradójica, ¿no? Todo eso les tiene que llamar la atención. Cuando hay heridas penetrantes en la pared torácica, cuando ven que hay aire que se escapa hacia el tejido celular subcutáneo, es decir, hay un enfisema subcutáneo. Cuando ustedes auscultan a un paciente y no oyen lo que deben o escuchar normalmente en la inspección del paciente, cuando hay silencios, cuando hay ruidos sobreañadidos, cuando el paciente tiene coloraciones que no son las adecuadas, cianosis, cuando el paciente al conectarse a un pulso oxímetro está saturando menos de lo normal, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que llamarles la atención. Ahora, otra cuña publicitaria. Si estoy hablando y digo que la saturación del oxígeno es menor a la normal, entonces la pregunta que les voy a hacer de ahora en adelante es ¿cuál es la saturación normal de oxígeno? Cuando hablamos de hipoxia, y ustedes tienen que decirme, esto se llama hipoxia, la concentración de oxígeno menor a tanto, ¿sí? Cuando yo digo respiración paradójica, ustedes la próxima vez que hablemos me van a decir respiración significa tal cosa. Pone aquí en la pantalla y lo que no saben de la pantalla tienen que irlo a revisar. ¿Ok? Entonces, ya saben lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que en el examen físico del paciente traumatizado buscar lo que está en la pantalla para darme cuenta de que el paciente puede tener problemas con su ventilación. Entonces aquí ya tienen, por ejemplo, para ir a revisar la fisiología sobre concentraciones de oxígeno en porcentaje y en milímetros de mercurio. Eso es importante también. Todo paciente traumatizado viene, mientras no se demuestre lo contrario, con un déficit de oxígeno, es decir, con una deuda de oxígeno.
ya sea porque no ventila bien, ya sea porque no tiene una vía aérea totalmente despejada. Y siempre nosotros debemos cuidar que el oxígeno que le llega a las células sea el adecuado. Para eso disponemos una maniobra de resucitación que viene posterior a asegurar la vía aérea, que es darle oxígeno suficiente al paciente. El objetivo es, ahí está contestada la pregunta de hace un rato, el objetivo es tener una saturación de oxígeno arterial sobre el 90% en porcentaje, pero tener una presión arterial de oxígeno superior a 60 milímetros por 60 milímetros de mercurio, quise decir, ¿no? Esa es la presión que debemos nosotros mantener de oxígeno. ¿Cómo sé yo la presión de oxígeno? ¿A través de qué examen? Eso van a ir a investigar, ¿no? ¿Cómo tomo yo la muestra para saber en qué examen pido yo la presión de oxígeno arterial? Verán que les estoy dejando tareas puntuales. Ya les voy haciendo varias preguntas. Así que váyanlas apuntando. Yo tengo que administrar el oxígeno. El oxígeno se administra de varias formas. Ahí tienen ustedes todo esto de aquí. Y tienen que ir a leer. Porque la próxima clase ustedes me van a decir qué significa administrar oxígeno a alto flujo. Porque les va a tocar hacer en el hospital. Van a investigar qué es administrar oxígeno en un sistema de bajo flujo. Y la próxima clase les pregunto, ¿no? ¿Qué es una mascarilla con reservorio? ¿Cuál es la mascarilla sin reservorio? ¿Hasta cuánto del oxígeno se puede dar con una mascarilla? Todo eso queda para la revisión bibliográfica el día de hoy. Y cuando el paciente está muy grave, ¿no es cierto?, y tenemos asegurada la vía aérea, entonces empezamos a darle ventilación mecánica, si es el caso. No vamos a hablar de ventilación mecánica, no nos corresponde, pero ahí más o menos están los parámetros. Todo el mundo ha visto un ventilador mecánico y sabe que tiene que ser programado. Y ahí hay una forma, un ejemplo nada más, el volumen corriente de oxígeno, ¿no? La frecuencia respiratoria de 10 a 15 por minuto y la concentración de oxígeno, el FiO2 a 1. Bueno, eso no importa, pero lo de arriba sí tienen que averiguar, qué es un sistema de alto flujo, uno de bajo flujo, cómo se dan, ¿no? Y las diferentes mascarillas que podemos tener. ¿Tengo que saber eso? Sí, porque ustedes van a tener que dar eso al paciente. ¿Puedo yo meterle un tubo endotraqueal a un paciente despierto? No. ¿Puedo asegurar una vía aérea a un paciente despierto definitiva? No. Entonces, nosotros tenemos también que realizar cierto tipo de ayudas, ¿no? Como es la analgesia o la sedación, relajación del paciente. Y ahí hay varias formas de reconocer si un paciente va o no a requerir una sedación, relajación. Un paciente que viene inconsciente, completamente en coma, ¿sí?, con escala de coma de Glasgow por debajo de 6, no necesita que le demos ninguna analgesia ni sedación. Entonces hay escalas que nos orientan, porque ese paciente no está sintiendo nada. Pero un paciente que viene, ¿no es cierto?, despierto y que está con una obstrucción de la vía aérea, no va a dejarse intubar si nosotros no lo sedamos. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo que se llama escala de Ramsey, ¿no?, de cómo saber qué paciente va a necesitar analgesia, sedación o relajación. Si el paciente está agitado, ansioso, tengo que dar. Si el paciente es un cooperador tranquilo, tengo que sedar, ¿no? Si está dormido y responde con lentitud de estímulos, tengo que sedarlo un poquito. Si está dormido y solo responde a estímulos dolorosos, probablemente ya no tengo que sedar. Y si no tiene respuesta a estímulos, ya no estén buscando sedarle al paciente, lo intuban directamente. A eso se refiere la escala de Ramsey. Analgésicos, no vamos a hablar de esos ahora. Esto ya les pedimos que fueran a estudiar la clase anterior y era precisamente ¿por qué? Porque el día de hoy que íbamos a ver trauma y necesitábamos de analgésicos, podíamos complementar ya con la revisión que ustedes debieron hacer. Sedantes también tienen que saber, ustedes probablemente están a cargo del médico, bajo las órdenes de su médico tratante, pero tienen que saber cuáles son los sedantes que se pueden utilizar. Los más importantes los tienen en pantallas, que son las benzodiazepinas, ¿no?, y los hipnóticos que los utilizan los anestesiólogos. Nosotros no hacemos la sedación directa, por eso decía que el equipo es multidisciplinario, para eso están los anestesiólogos, los que nos ayudan a la sedación. ¿Podemos sedar nosotros a un paciente en caso necesario? Sí.
¿no? Tenemos que saber, por lo menos, conocer las drogas con que se hace. Eso no vamos a hablar ahorita de relajantes musculares porque no es eso. Muy bien, entonces hemos asegurado que la vía aérea esté despejada y que pueda ventilar el paciente. El siguiente paso es control de la hemorragia o de las causas del shock. Por eso estaba hablando hace un rato de shock hipovolémico. Estábamos dando una pequeña introducción. Entonces, la C hace referencia al control de la hemorragia, ¿no? La hemorragia es la complicación más frecuente del paciente politraumatizado y puede ser la causante de una baja de la presión arterial que se llama shock. El shock es la baja de presión arterial mantenida en el tiempo, ya lo dijimos al inicio de clase. Pero no es la única clase de shock. Ya hablaremos al final de la presentación de trauma de shock. Y vamos a referir a clasificar al shock por su causa, en cardiogénico, obstructivo, neurogénico y séptico, ¿no? Los dejamos aquí enumerados y regresaremos sobre eso. No vamos a hablar ahora. ¿Cómo tratamos el shock hipovolémico en estos pacientes? Primero, todo paciente traumatizado que viene con una hemorragia, la primera maniobra de resucitación, luego de hacer el A y el B, es detener la hemorragia. ¿Cómo detenemos la hemorragia? La hemorragia se detiene con presión directa sobre el sitio donde está sangrando, si es visible, ¿no? Yo tengo una cortadura en el cuello, tengo una herida en el abdomen, en el muslo que está sangrando, tengo que hacer presión directa para detener la hemorragia, ¿no? Aquí no hay torniquetes ni hay ninguna de esas cosas. Hay una serie de artículos que se utilizan en shock, como pantalones neumáticos, etcétera, pero la maniobra primaria para detener una hemorragia es la compresión directa, ¿no? Directa, con una compresa, con algo, hacemos ahí sobre el sitio del sangrado presión y vamos a tratar de controlar el sangrado. La segunda forma de controlar un sangrado, si nosotros vemos el vaso arterial o venoso que está sangrando, es actuar sobre el vaso a través de una pinza, ¿no es cierto? O una ligadura, que es una cosa un poco más ya complicada. Y después de que paremos la hemorragia, necesitamos darle al paciente líquidos que ha perdido. Entonces, tenemos que darle a través de ¿qué? De accesos venosos vasculares. Y aquí está la primera tarea, no la primera, o sea, la cuarta, quinta tarea para ustedes para la próxima clase, que no es el viernes porque es feriado. Por lo tanto, por eso les estoy dejando. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo, tienen 5 días para desarrollar estos temas. Si yo necesito hacer accesos vasculares a través de las venas, ustedes me van a decir cuáles son las principales venas superficiales y cuáles las venas profundas que utilizamos para establecer accesos venosos en los pacientes traumatizados. ¿Sí? ¿En dónde están estas venas? ¿Cómo se llaman estas venas? ¿Y en dónde las encontramos? Entonces, aquí. Recuerden ustedes que el único líquido que necesitamos para devolver volemia al paciente son los cristaloides, es decir, solución salina o lactato de Rinke, no más. Y generalmente la primera carga que se da tiene que ser una carga inicial rápida, fuerte. Ahí tienen ustedes que va de 30 mililitros por kilogramo de peso, aproximadamente. Para que no se hagan problemas, nosotros el primer volumen que debemos pasar a un paciente politraumatizado que tiene signos de shock son 2 litros de cristaloides. ¿Puedo pasar eso por una sola vena? Si es una vena profunda, sí. O si no, si es periférica, necesito 2 accesos vasculares venosos periféricos con catéteres que deben ser gruesos. Estamos hablando de catéteres del número 16 y 18. Apunten. Tarea. ¿Cómo se clasifican los catéteres de acuerdo al diámetro? ¿Cuántos diámetros hay? ¿Cuáles son los más gruesos? ¿Cuáles son los menos gruesos? Porque eso tenemos que saber. Entonces, debemos hacer accesos venosos, no mínimo de 2. Tenemos que utilizar las catéteres anchos y tenemos que pasar sobrecargas iniciales rápidas de cristaloides a través de los accesos venosos. ¿Sí? Entonces, no debemos usar glucosas porque tienen efectos negativos sobre el sistema nervioso central. No se trata de que la presión arterial vuelva
a sus valores normales. No. Se trata simplemente de evitar que el paciente entre en hipoperfusión. Y por lo tanto, entonces tenemos que tener algo que nos diga que estamos dándole la suficiente cantidad de líquidos al paciente. ¿Cuál es la forma de saber si estoy dándole al paciente los líquidos que necesita? Primero, la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una taquicardia muy alta y con la administración de líquidos podemos controlar un poco esa frecuencia cardíaca, eso nos va indicando que los líquidos que le estamos dando al paciente están en una cantidad adecuada. No esperemos a que la presión arterial suba inmediatamente, eso no va a ocurrir, ya hablaremos de eso después. Pero lo que más nos va a orientar a nosotros en que si la... Un minuto que conecto el cargador. Listo. Algo que me va a servir y que es muy objetivo mirar si estoy dándole adecuadamente los líquidos es la cantidad de orina que produce un paciente. Si yo puedo mantener un gasto urinario, que ya vamos a ver cuál debe ser, entonces yo puedo decir que ese paciente está siendo hidratado correctamente, ¿no? Entonces, recuerden que no es necesario que la presión arterial vuelva a los límites normales. Siempre debemos de considerar eso, ¿no? Vamos a la D. Déficit neurológicos. Yo tengo que saber hacer una exploración neurológica inicial. La tarea de ustedes es volver a la semiología, libro, y repasar la semiología. Entonces, ¿qué es la semiología del tejido del sistema nervioso? Primero, ¿alguien me puede decir cómo se inicia el examen físico del sistema neurológico? A ver, cualquiera de ustedes.